Bueno, continuando con la presentación, tenemos las estrategias del abuso narcisista, psicología forense y el secuestro neurobiológico. Tenemos la primera fase que es la captura, el desmantelamiento de la identidad y la seducción traumática, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en el anterior video, donde primero hay una fase de bombardeo de amor, ¿no? O love bombing, donde hay esta etapa de seducción, donde muchas demostraciones de amor son banderas rojas, ¿no? Uno tiene que darse cuenta cuando la persona es demasiado atenta y detallista desde el inicio. Si ni si- eso estaría bien si ya la relación está bueno, de tiempo y bueno, hay pero si las cosas vienen como un bombardeo, ni bien se conocen, digamos, ahí hay que tener esa sospecha, ¿no? Cuando muchas demostraciones de amor son banderas rojas, ¿no? Hay esta inundación afectiva, atención excesiva, validación constante, promesas de un futuro idealizado, todo con tal de anestesiar el estado de alerta, ¿no? O el sentido de alerta. Esto causa una atracción química, ¿no? Una vulnerabilidad epigenética de la víctima, de esta oxitocina, generando un pico dopaminérgico inmediato, ¿no? Se le suba la dopamina a la víctima de que por, por, esta, por estas demostraciones de amor, ¿no? Hay una creación de dependencia, se establece al agresor como la única fuente de felicidad y validación emocional de la víctima. Hay una creación de la dependencia, ¿no? El enganche. Después de que haya habido ese enganche, esa elevación de la dopamina por aprovechando la baja oxitocina de la víctima que no ha tenido un apego seguro, sino que hay una hambruna de apego. Entonces, aprovechando esta situación de vulnerabilidad, el que tiene este perfil o estos rasgos narcisistas aprovecha esa situación, la invade de atención, de amor, libera esta dopamina en la víctima y se engancha. Luego, en la segunda fase, la desvalorización y el descarte, hay una desvalorización progresiva, ¿no? Se va erosionando o hay una erosión sistemática del autoconcepto mediante críticas sutiles, comparaciones con otras personas, ¿no? Cuando ya sabe el agresor o el maltratador que la víctima ya está enganchada, ahí aprovecha debido a este micromachismo de comparar con otras mujeres, por ejemplo, de hacer críticas sutiles, haciéndole sentir mal o fea, por dar algún ejemplo, un desprecio velado. Entonces el agresor va rompiendo o mellando su identidad y su autoestima, ¿no? Y después la reconstruye a su conveniencia, ¿no? Cuando después le dice que se disculpa, digamos, ¿no? El descarte traumático, porque eso ya es la devalorización progresiva, ¿no? Después, en el descarte traumático, una vez agotada la utilidad de la víctima, donde ya no le es útil o ya no quiere estar en ese, o sea, quiere otra víctima, digamos, el agresor la abandona con frialdad extrema, dice. Y eso activa el estado de pánico de la víctima, ¿no? Porque la víctima, imagínense que tiene niveles bajos de oxitocina y está súper enganchada a alguien que la llenó de amor, que fue escaso durante su familia, etcétera. Se siente en un estado de pánico, de abandono, ¿no es cierto? En total desprotección, total indefensión. Entonces, a nivel biológico, hay este abandono, ¿no? Que caracterizado por bueno, a nivel neuroquímico, el gen, y eso fuerza a la sumisión, ¿no? La sumisión de la víctima. Entonces, esto es lo que decíamos que después de que la persona con rasgo narcisista sabe esta situación, lo que busca es que la víctima le ruegue, ¿no? Le ruegue
o lo busque, ¿no? Y él por eso se puede dar el lujo de bloquear del Facebook, de WhatsApp, digamos, y después reaparecer, porque eso es lo que le gusta, ¿no? Al narcisista o la persona con estos rasgos, la extrema adulación, que la víctima se someta, le ruegue, y él volver cuando le plazca, ¿no? Porque le gusta mantenerse en esa vertiente donde la víctima le da puras demostraciones de humillación, de ruegos, digamos. Y eso es lo que causa cuando ya el narcisista o la narcisista decide volver por esa subida de dopamina, bajadas y subidas de dopamina, terminar y volver, causa una adicción eh, neuroquímica a la relación, ¿no? A esa relación violenta, ¿no? Y el gaslighting, que es la inversión de la culpa o la proyección de todo lo negativo, de todo el maltrato que ha ejercido el maltratador o maltratadora hacia la otra persona, ¿no? Hacia la pareja. Entonces, digamos, de la forma dice, eso nunca ocurrió, estás loca, vos te lo inventás, digamos, vos sos la tóxica, mira cómo reaccionás, vos no entendés, ¿no? Le hace como que invierte la culpa, la hace ver como que es inmadura, como que en realidad es ella la tóxica, digamos, cosas así. Y donde la persona, la víctima que está sumamente enganchada en esta persona, le cree, ¿no? Y termina dudando de sí misma, ¿no? Termina dudando de sí misma y decir, pucha, en realidad debo ser yo la que está mal o yo me merezco que me haga tal cosa, porque él es perfecto, digamos. Entonces, este, ahí empieza a desmantelar su identidad, ¿no? La víctima, perder su identidad y a dudar de sí misma, ¿no? La trampa neuroquímica, dicen el secuestro neurobiológico y adicción al maltrato. Entonces, en esto de terminar y volver, es lo que hablábamos sobre el refuerzo intermitente, ¿no? Hay un refuerzo intermitente, una dopamina, que es la tragamonedas emocional. Hay una alternancia entre dolor y alivio, que ese sentimiento de pánico, de shock, de incredulidad, de que se fue, me bloqueó, no sé si va a volver, si terminamos, qué voy a hacer ahora sin él, tanto que amor que le di, tantos planes que teníamos, digamos, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Ese estado de pánico, digamos, ¿no? No sé cómo contactarlo, etcétera, etcétera. Y después, pum, digamos, después aparece la víctima, después de un proceso de humillaciones y de ruego, él decide volver y eso causa una subida de dopamina en la víctima y se olvida, digamos, de todo lo malo de la relación y de los golpes y del maltrato psicológico y causa esta adicción, ¿no? Como un refuerzo positivo. Ya hemos visto el artículo 46 que nos dice de que hay una prohibición de conciliación porque entiende que una víctima inmersa en el ciclo de la violencia o en la fase de luna de miel o bajo los efectos de la indefensión aprendida no cuenta con la simetría de poder, ¿no? Hay un desbalance de poder porque es como que el agresor tiene ese dominio psicológico, ¿no? Entonces no tiene la capacidad ni la libertad psicológica para negociar su seguridad ante el agresor. Por eso es que hay esa prohibición de conciliación, ¿no? De reconciliación, porque esa reconciliación actúa como un narcótico, ¿no? La adicción. Por eso es que la víctima experimenta un secuestro neurobiológico que anula su autonomía de la voluntad. El sometimiento, ¿no? El cortisol más el miedo, que es la hormona, el cortisol encargada de regular el estrés, combinado con el miedo a perder la relación,
¿no? Y tenemos por el otro lado la dopamina, que es esta hormona de la felicidad que causa que uno esté feliz, y el alivio, o sea, combinando estos cuatro elementos, tenemos lo que es el sometimiento, ¿no? O la adicción. Después tenemos la triangulación e aislamiento, ¿no? En la triangulación y el aislamiento, donde el aislamiento, claro, aleja a la víctima de sus redes de apoyo para que su único referente sea el agresor. Por eso es que la aleja de su familia, la aleja de sus amigos cercanos, etcétera, ¿no? Triangulación introduce a terceros, reales o imaginarios, porque le gusta generar celo, empieza a comparar a su pareja con otra, empieza a hablar con otras personas, digamos, para generarle celo, ¿no? Entonces hay una, bueno, rivalidad e inseguridad, forzando a la víctima a competir por el afecto del agresor. ¿Ya? Esa es la triangulización o triangulación. Después está el hoovering, la aspiradora, que son, a ver, su función post ruptura, ¿no? Cuando el agresor de manera táctica o estratégica la deja, digamos, ¿no? Tácticas para absorber a la víctima de regreso cuando intenta alejarse o el agresor pierde el control, ¿no? Porque hay veces que cuando la víctima intenta alejarse o busca formas de alejarse, el agresor intenta manipular, mostrarse como víctima, empieza aparentemente a rogarle para que no se vaya la víctima, le llora, digamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Utiliza diversas tácticas o el control violento para evitar que se vaya, ¿no? ¿No? Y por eso hay este uso de crisis de salud, a veces utilizan su salud como forma de chantaje, amenazas de suicidio o promesas de cambio radical. Nostalgia forzada, dice, ¿no? Envíos de mensajes recordando momentos idealizados de la fase de captación para reactivar el trauma bonding, ¿no? Es decir, esa primera fase de enganche, esa primera fase de bombardeo de amor. Entonces le empieza a mandar mensajes recordando esos buenos momentos, esos momentos donde fue feliz, como forma de manipular, ¿no? Después tenemos, por último, el Flying Monkeys y el Darbo, dice, ¿no? Estrategia Darbo. Primero, el Flying Monkeys, ¿qué quiere decir? Que la persona utiliza a terceras personas, el agresor, para buscar saber información acerca de su víctima, la para acosando, vigilando, también la difama, hace que todos lo vean como si fuera ella la agresora, digamos, y empieza a difamar a la víctima, extendiendo el control más allá de la pareja, ¿no? Queriendo controlar a otras personas afuera. Después, la inversión de culpa, ¿no? La estrategia Darbo, que significa denegar, abusar, eh, revertir el rol de víctima y ofensor. Entonces, primero, denegar el abuso, ¿no? De que no hubo ese maltrato que ella dice, digamos, ¿no? La ataca a la víctima diciendo ella era celosa, me controlaba el celular, no me dejaba salir con mis amigos, me golpeaba, me insultaba, digamos, ¿no? Eso revierte el rol de víctima y ofensor, ¿no? Se hace ver como si él fuera la víctima y realiza esta campaña de difamación para destruir su credibilidad de la víctima, destruir su imagen, el entorno y manipular las autoridades. Y esto es gravísimo, gravísimo cuando la mujer tiene esta patología de personalidad. Porque ahí sí que el hombre está en total indefensión, ¿no? Peor con la ley 348, pero es así mismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una síntesis para el dictamen pericial, la ley 348. Al presentar su informe ante el tribunal,
la integración de estas tácticas permite explicar la violencia familiar, que no se compone de agresiones físicas aisladas, ¿no? Sino un sistema de tortura psicológica suave o simbólica, ¿no? Que desactiva la capacidad de respuesta cognitiva de la víctima. La ley 348, en su enfoque de prevención, exige comprender que el sometimiento de la víctima es el resultado directo de estas maniobras de manipulación que hemos visto, ¿no? Estas estrategias de abuso, las cuales deben ser analizadas y expuestas científicamente por el perito psicólogo. Bien, bueno, hasta aquí va a ser el video, pero antes de terminar el video, quiero hablarles solamente de esta partecita del abuso reactivo, que también es importante conocerlo en esta dinámica de violencia entre el perfil narcisista, que usualmente tienen, ¿no? Los que son maltratadores o maltratadoras, el abuso reactivo, ¿no? El abuso reactivo, este concepto vamos a ver qué significa. Se entiende como una reacción defensiva o explosiva de una víctima ante un proceso de maltrato crónico. O sea, imagínense tanta sobrecarga de maltrato psicológico del agresor. Esto puede, claro, causa un desequilibrio. Ahora, hay víctimas que nunca van a reaccionar, digamos, ante este abuso, nunca van a reaccionar. Van a buscar adaptarse, etcétera, ¿no? Pero incluso ante la disimulación de la violencia, el síndrome de adaptación paradójica, de indefensión aprendida, puede ser tanto la acumulación de tensión, tanto el maltrato físico y psicológico vivenciado, que en algún momento esta víctima explote y se defienda, ¿no? Imagínense ante tanta violencia psicológica que agarre y le dé un manazo, lo empuje, o de rabia lo tira al piso, no sé. Pero es después de un proceso sistemático de tanta acumulación de violencia física y psicológica, donde la víctima reacciona, ¿no? Y esto es lo que se le llama abuso reactivo, porque el maltratador o maltratadora te sobrecarga tanto a nivel psicológico que vos podés reventar en cualquier momento y defenderte, pues, ¿no? Que es lo lógico, ya sea de manera física o verbal, ¿no? Que quizá ahí, en ese abuso reactivo que ejerció el maltratador sobre vos, vos reaccionaste y le dijiste un montón de insultos sumamente dolorosos, digamos, ¿no? Que es esperable por tanta invasión psicológica y violencia psicológica que has soportado, ¿no? Y esto es lo que muchas veces el agresor o agresora puede utilizar en tu contra, digamos, ¿no? Diciendo, ven, después de que tanto te sobrecargó, ven cómo reacciona, ven cómo me insulta, y justamente ahí te puede estar grabando, digamos, justo cuando después de tanto abusarte de manera psicológica, y vos estallás y le decís un montón de cosas, ¡pum!, te graba. Y después dice, ven esta grabación, miren cómo ella así me insultaba y me decía un montón de cosas. Ese es a ver, dice, contexto de las 5A, dice, ¿no? Frecuentemente en las fases finales del ciclo de la violencia, la atracción, el aislamiento, claro, ¿no? En la fase, ¿no? Te atrae, después te aísla, ejerce autoridad, control, sometimiento, te anula tu identidad y te agrede, ¿no? Donde la anulación del instinto de supervivencia genera un estado de fragilidad psíquica, ¿no? Porque ahí, ante todo ese ciclo de violencia, de manera sistemática, va a causar una vulnerabilidad psicológica. Entonces hay una acumulación, ¿no? La exposición previa a traumas graves aumenta la sensibilidad a pequeñas tensiones. Por eso es que la persona, como veíamos en anteriores videos, es hiperreactiva, porque hay este desbalance de la hormona del estrés, del cortisol. Entonces no hay una forma adaptativa de gestionar el estrés. Entonces, y ante tanto maltrato psicológico,
se vuelve altamente sensible y hiperreactiva, ¿no? Ante cualquier otro tipo de maltrato puede reaccionar cada vez más fácil, ¿no? O sea, cada vez es más difícil eh, contener la reacción ante un abuso reactivo, ¿no? Ante tanto sometimiento y sobrecarga de violencia. Bueno, hasta aquí y próximo video vamos a ver lo que nos toca de el síndrome. Ah, ya, aquí vamos a ver los síndromes: adaptación paradójica, indefensión aprendida y mujer maltratada.